Noches, saludos a todos. Pero estén muy bien. Un gusto tenerlos por acá. Gracias. Eh, para todos aquellos que no he tenido el placer de conocer anteriormente, mi nombre es Marisa Nájera, soy colaboradora del área académica del CINECOP y agradecemos profundamente estos espacios que son claves para la vida democrática y la sostenibilidad de nuestras cooperativas. El día de hoy nos reúne el taller de gestión del comité de nominaciones. Y antes de iniciar, quisiera recordarles un par de detalles que son importantes para el desarrollo de la sesión. En la medida de lo posible, este, por favor, poner el nombre completo para poder identificar quiénes son. Esto para poder identificarles y posteriormente con el certificado. ¿Verdad? Si tienen, por ejemplo, el nombre iPhone, usuario, no podemos saber quiénes son, o tal vez si solo tienen el primer nombre, por ejemplo, María, hay muchas Marías. Entonces, si por favor pueden ponernos el nombre con ambos apellidos, se los agradecemos. Y también aprovecho para recordarles que esta es un proceso formativo de 2 sesiones, el primero siendo hoy y el segundo este jueves en el mismo enlace a la misma hora. Entonces, nuevamente, gracias por estar por acá y por apostar por esos procesos formativos que fortalecen siempre la gestión cooperativa. Sin más, le doy la palabra a nuestro facilitador del día de hoy, don Esteban Izaguirre, y nos va a acompañar en este espacio. Buenas noches, gracias Marisa. Buenas noches, un gusto saludarles nuevamente. Veo muchas caras conocidas, caras muy queridas con las que hemos podido encontrarnos. Algunos hace algún tiempo que no nos vemos. Veo don Enrique, qué placer. Y gente que se ve siempre mejor. Así que de veras que un gusto para mí el poder compartir esto y mi gratitud al Senecop por confiar para este proceso. Como bien indicaba Marisa, pues no, es una formación que está compuesta por 2 fechas. Nos vamos a encontrar 2 horas cada una de estas 2 fechas, siempre a las 6 de la tarde y culminando a las 8 de la noche. Vamos a tener 2 partes claramente delimitadas, ahorita las muestro, me voy a apoyar en ello. Y sin más, mejor comparto aquí pantalla para mejor ilustrar. Siempre que uno está presentando, está con la pregunta de rigor, si se ve la presentación. ¿Me confirman? Y sí Sí, se ve. Sí, sí se perfecto, ve correcto. perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, mi nombre es Esteban Izaguirre Hernández, facilitador de esta sesión, y estamos en el taller de gestión de comité de nominaciones, fecha 24 de febrero 2026, el taller número 1 de esta capacitación que se compone de 2 fechas. Bien decía Marisa, ¿verdad?, acerca de las particularidades que tiene el estar trabajando de esta forma remota y sincrónica. Siempre utilizo esta imagen que quienes me han acompañado la recordarán, que ilustra cómo está uno cuando está en una capacitación virtual como facilitador. De alguna manera tiene una lupa porque puede ver algunos detalles, ¿verdad? Conversaciones eh, y algunas facilidades, pero al mismo tiempo tenemos una venda porque no nos permite leer todo el contexto. Cuando estamos frente a esta situación, amerita de parte de todos los que estamos acá, mucha comprensión y mucha empatía con respecto a los distintos sonidos ambientes que se puedan generar, las circunstancias. Algunas personas están en la comodidad de su casa, otros probablemente van en camino. Entonces, vamos a diseñar la sesión, la sesión, perdón, está diseñada y la vamos a ejecutar considerando eso, ¿verdad? La empatía y la consideración a los distintos factores de entorno que podamos tener cada uno de los que estamos compartiendo aquí. Para algunos momentos, especialmente cuando vamos a intervenir, sí les voy a agradecer que encendamos la cámara. Para esos momentos es bueno que no comprometamos el ancho de banda mientras no lo estemos usando, pero es muy diferente interactuar cuando tenemos la cámara encendida que cuando está solo los nombres. Definitivamente no es igual. Entonces, en su momento les avisaremos o para poder tomar alguna foto de participación, que sé que Marisa pues hará algunas capturas que nos permitan documentar también este proceso. Importantísimo estar muy atentos al micrófono, mantenerlo siempre apagado, salvo los momentos en que claramente vamos a requerir y solicitar su participación y su interacción. Uno aquí como coanfitrión o anfitrión tiene posibilidad de apagarlo, pero tiene que, es un distractor. Entonces, cada quien, por favor, atento a tener su micrófono apagado, salvo los momentos en los que vamos a participar.
Y bueno, siempre a esta hora cuando uno pide participación voluntaria suele pasar algo como eso, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer es, para estar seguros de que todos estamos y seguimos conectados, vamos a hacer algunas interacciones vía chat. De manera que hago algunos planteamientos, algunas inquietudes y cada cierto tiempo vamos a irlas leyendo. No podemos leerlas todas de pronto, pero hacemos una agrupación o algunos segmentos para irlo leyendo. Entonces, ahorita de momento sí me encantaría que me pongan ahí un detalle de dónde están, desde dónde están conectados y conectadas, a qué cooperativa pertenecen y si ya han tenido oportunidad, si hemos tenido oportunidad de compartir algún taller de cualquier tema para poder tener, identificar con más precisión con quién he compartido antes. Así que de una vez estrenamos el chat por acá y les voy leyendo. Recuerden, me encantaría saber la cooperativa a la que pertenecen, si hemos compartido, si hemos tenido oportunidad de compartir conjuntamente algún otro tema, alguna otra capacitación, ojalá que me pongan cuál tema y desde dónde se están conectando. Veo a Roy Bernardo, por supuesto, María Auxiliadora, mucho gusto, Marjorie Alfaro, Marco Guido Porras de Copemet, mucho gusto, Tatiana Aragón, María Rosa, un Gracias, gusto igual. saludarle, María Rosa. Es importante, Saludos. saludos también. Aprovecho para reiterar la indicación que nos dio Marisa de asegurarnos que el nombre del usuario se corresponda con el nombre de ustedes, porque a la hora de hacer certificados, a veces nos sale un certificado para Samsung, ese no sé qué, o el iPhone. Entonces es importante que aparezca el nombre de cada uno de ustedes, nombre completo, nombre y apellido, y eso nos facilita desde Senecop también poder completar nuestro servicio. Alejandra Copeaya, primera capacitación de Senecop. Excelente, Alejandra. Ojalá que no sea la última, que no sea la única y poder satisfacer también tus requerimientos de información. Doña Sonia, mi querida Sonia, Copenhague, Ivania Calvo, Cope Judicial, mucho frío en Cartago. Excelente. Emma, excelente, Emma. Gusto saludarte también. Olga de Copecoseic, Coronado, eso sí es frío. Para los que tenemos frío, eso sí es frío. Perfecto. Bien, excelente. Somos cerca de 70 personas matriculadas, ¿verdad? Me dijo Marisa, así que va a ser desafiante porque usualmente en este tipo de formatos ya sobre 30 uno genera más interacción, sobre 70 pues tiene que aplicar otro tipo de estrategia, pero sé que todos, confío en que todos tengamos también la oportunidad de participar ampliamente. También acá. Algo muy importante y a propósito de la capacitación, bien saben ustedes que el CENECOP tiene una experiencia de aprendizaje, UXCOP, una experiencia propia de aprendizaje que se sustenta básicamente en las interacciones de las personas, con un fuerte matiz en el aprendizaje cooperativo, donde lo más importante son las personas, los puntos de vista y la forma del intercambio de impresiones y la forma en que resolvamos nuestras inquietudes. Así que el material didáctico que yo voy a presentar, que lo van a tener al finalizar la capacitación, es un punto de partida para propiciar conversaciones que giren en torno al tema, pero la parte sustantiva de estas experiencias está justamente en las oportunidades de interacción que tengamos. Para esos efectos, vamos a habilitar al menos hoy 2 momentos de sala que permitan justamente esa interacción entre ustedes y ya vamos a ir viendo las instrucciones que correspondan. Algunos requerimientos actitudinales previstos en estas 2 jornadas es puntualidad, que la tuvimos, atención, disposición, colaboración, cooperación, visión crítica, compromiso y algo sustantivo es la estancia real en la sesión. Cuando tenemos estas experiencias sincrónicas, y yo lo sé, porque también me ha pasado, a veces uno tiene el teléfono puesto y de pronto pues se distrae o está en otra conversación, entonces cuando se descuida con el micrófono sale donde lo están regañando, o están viendo las noticias también mientras está en la capacitación. Sí les voy a pedir que estemos aquí y ahora con una estancia real en la sesión con mucha frecuencia y empiezo por mí. Esta es mi vivencia, ¿verdad? Yo me distraigo muy fácilmente, entonces estos formatos virtuales hacen que nos distraigamos. Importantísimo entonces evitar eso, poner atención, tener foco, pay attention y estar aquí y ahora. Y con eso les aseguro que le podemos sacar el máximo provecho a esta jornada. Importantísimo también
cuando estamos presencialmente, nosotros pues les damos el material. Aquí les voy a recomendar que tengan algo en que anotar, cada quien a su manera. Algunos toman notas digitales, otros con papel y lápiz, pero todo el mundo presto a poder tomar sus notas, porque cuando entren a las salas, lo que va a sustentar las interacciones entre ustedes son justamente las notas que yo espero vayan tomando a lo largo de esta sesión. Bueno, primero, ¿por qué y para qué este curso? Vamos a estrenar las salas, Marisa me va a ayudar, vamos a hacer 7 salas. En la parte superior de las salas siempre aparece el número de salas. Entonces, en estas salas donde ustedes van a estar, los vamos a asignar aleatoriamente. Por favor, no se me salgan de la sala, no se cambien de sala, va a ser un ejercicio corto de 5 minutos y pueden por favor tomarle fotografía o un pantallazo a las preguntas que voy a plantear. Puede que nosotros entremos así, como este señor, de pronto a alguna sala, solo para saber si todo está bien en estos 5 minutos, pero son preguntas muy fáciles de resolver que tienen que ver con impresiones y respuestas a las siguientes 4 preguntas. La primera de ellas, ¿qué sabían o han escuchado de este curso? Este curso ya se ha dado en varias ocasiones, entonces, ¿qué saben o han escuchado del curso? La segunda pregunta es, ¿qué les motivó a matricularlo? La tercera pregunta es, ¿qué esperan del curso en términos de contenidos? Y la cuarta, ¿qué necesitan del curso? Aquí hay personas que han tenido una experiencia formativa amplísima que estoy seguro que más bien podrían dar estos cursos, pero hay otras personas que de pronto son sus primeros contactos con la formación en la capacitación cooperativa. Entonces, aquí tenemos el desafío de combinar estos dos mundos, ¿verdad? Los que saben mucho con los que están dando sus primeros pasos y que satisfaga a todo el mundo. Entonces, me interesa mucho que nos podamos escuchar. Marisa me va a ayudar, voy a dejar de compartir en este momento. Marisa me va a ayudar haciendo las salas. Si te parece, ¿cuántas personas tenemos? 54. Hagamos sí, unas 7 salas. Ok, perfecto. Unas 7 salas aleatorias por 5 minutos. En la parte superior va a decir sala 1, sala 2, para que ustedes también convengan en una persona, una única persona por sala, que nos resuma a grosso modo las respuestas que da el grupo. Entonces es importante que conversen sobre ellas, alguien haga una síntesis, consideren esto una calistenia para las preguntas que siguen. Si este ejercicio nos va bien, la parte siguiente, pues la podemos hacer con más confianza. Así que en 5 minutos nos vemos por acá con las respuestas a esas 4 preguntas. Estimado Roy Bernardo, qué gusto. Marisa, mucho gusto, mi estimado mi hermano Esteban Izaguirre. Todo bien, Un todo placer. bien. Sí, gracias a mi Dios. Me alegra mucho, me alegra mucho. Me asusté, pensé que se me había ido la señal. Bueno, para eso sirve este pequeño ensayo, porque no todo el mundo. Perdón, Se le Esteban, oye. ahorita tiene, sí. Ahora sí. Está Ahora mute, sí, sí. muchas gracias. No, que escuché a alguien dijo, me asusté, que les decía que este ejercicio de calistenia es importante porque nos permite comprender cuál va a ser uno de los escenarios de contexto. Estas salas equivale a cuando uno está en una sesión presencial a hacer trabajo en grupo, ¿verdad? Que se van en esta mesa, numera uno, divide a la gente, pero es como un pequeño ensayo para poder comprender cuál va a ser la dinámica a lo largo de estas 2 jornadas. Entonces, dicho lo anterior, la idea es que una persona por grupo, ahí aparecía la sala, nos indique en términos generales por dónde anduvieron las respuestas a estas 4 preguntas, que las repaso. Dice, ¿qué sabían o han escuchado del curso? ¿Qué les motivó a matricularlo? ¿Cuál es la motivación para hacerlo? ¿Qué esperan y qué necesitan? Así que quienes estaban en la sala 1, si quieren lo escriben, si quieren habilitan micrófono y se presentan y nos ¿En qué dicen, bueno, el sala grupo estaba anduvo yo? por acá. No le vi el número. Yo creo que era la 1 que estábamos, compañeros. Me parece que Sí, sí. la 1.
Ok, En la sala 1. Eso es sí, muy importante, mi estimada Sonia. En la parte sí, de arriba siempre, para cuando volvamos a salas, siempre va a aparecer, para que usted le ponga atención, en algún lugar sale, indica en qué sala estamos. ok, Para no me que, fijé. listo, listo, no, no pasa nada. Bueno, ahí los compañeros, que éramos 7, ¿verdad? Más o menos contestamos, algunos conocían el término de cooperativas, que en cooperativas de ahorro y crédito se llama comité de nominaciones, pero en otro tipo de cooperativas se llama tribunal electoral, ¿verdad? La Excelente. mayoría, o sea, todos creo no hemos llevado el curso como tal, como este que usted nos va a dar, comité de nominaciones. Hemos hecho en educación, en consejo de administración, pero de nominaciones creo que todos no lo hemos hecho. Eh, en cuanto a la otra pregunta, es el comité de nominaciones o tribunal electoral es el encargado de organizar y dirigir los procesos electorales de conformidad con la reglamentación, ¿verdad? Y que ahí por ahí el de acueductos, creo, el compañero de acueductos mencionó que ellos estaban elaborando el reglamento, ¿verdad? Entonces están en esa etapa. Y luego, la cuarta pregunta era qué necesitan del curso. Pues aprender el quehacer, las funciones, las atribuciones, etcétera, de este comité. Eso con respecto a la sala 1. Esteban está otra vez en mute. Tenés el micrófono apagado. Según yo, la prudencia de no decir nada. Ya, segundo, vamos a ver. Muchas gracias por advertirme. Lo que decía que así, así de sucinto, como nos los puso mi apreciada Sonia, el grupo número 2 nos cuenta cuáles fueron en términos generales las respuestas a estas 4 preguntas. Perdón, creo que somos el 2. Es que yo no vi el número, pero como no, como se quedó en silencio. Buenas noches a todas y a todos, un gusto. Qué honor tenerte docente, Luis Aguirre. Gracias. A las preguntas que se habían escuchado del curso, no, que se iba a partir, qué les motivaba a matricularlo, al igual que todos coincidimos con que es aprender el conocimiento, qué esperan del curso, sigue la idea de construir aprendizajes y sobre todo también se hizo el comentario en lo particular y creo que se compartió con las demás personas, estábamos en la misma línea de lo novedoso del nombre del comité de nominaciones, por supuesto que es toda la normativa nueva que genera su jefe y CONACYT ante las cooperativas, en este caso de ahorro y crédito, que también serán extensivo para otras instituciones financieras, pero que con esta nueva nominación, por supuesto que los estatutos de estas cooperativas tendrán que actualizarse y aquí estamos para aprender y estando al frente tuyo el aprendizaje será abundante. Gracias. Muchas gracias, estimado Enrique. Eso espero, con mucho cariño. Grupo 3. Nos vamos a dar cuenta que ya después de esto las respuestas se van a aparecer mucho. Entonces, me gustaría el grupo 3 y los siguientes que nos abonen si hay algo adicional o diferente a estas respuestas que nos están dando. Hola, hola, profe. Soy Mitzi, Mitzi. un Vean, gusto. gracias. Les explicaba a los compañeros que ya en mi caso he estado llevando varios cursos con su persona y realmente de cada vez que escucho un curso yo quiero aprender más, ¿verdad? Obviamente, porque siempre hemos dicho que no siempre es lo mismo, siempre hay algo nuevo que aprender. Con el tema de nominaciones, pues sí compartimos que en muchas cooperativas lo llaman comité electoral y en algunas comité de nominaciones. Y que esto realmente, bueno, yo les decía a ellos que especialmente se da como por un tema de transparencia, ¿verdad? Y para conocer realmente el perfil adecuado de cada candidato, que muchas veces pues cuesta un poco, ¿verdad? Elegirlos. Y como usted nos dio un curso también, que también fortalece la gobernanza en las cooperativas. Entonces, obviamente, de todo eso nos ayuda, ¿verdad? Realmente, bueno, a mí me motivó porque considero que en todas las cooperativas tenemos que tener una buena selección de los líderes para lo que hablamos, ¿verdad? De la buena gobernanza. Y esto también técnicamente es para apoyar a los procesos de la asamblea, que en mi caso me corresponde, ¿verdad? Y ayudar hacia los órganos sociales. Realmente yo le dije a ellos que lo que a nivel general muchos esperan son adquirir herramientas prácticas para poder Herramientas.
sí, herramientas para poder definir claramente los perfiles para los puestos. Y como se hablaba un tema de evitar conflictos internos, ¿verdad? Y tener una continuidad de liderazgo cooperativo y una mejor planificación. Y en mi caso, le voy a ser muy enfática, que siento que la vez pasada sí no me hizo un poquito de falta, fue que necesitamos más casos prácticos como criterios aplicables. Y una compañera indicó que sí sería muy importante que este curso se haga presencial para poder realizar esos casos prácticos, ¿verdad? Entonces, ya esta es la segunda vez que yo lo llevo virtual y sí sería interesante que se haga en otra segunda etapa, pero presencial. Gracias. Perfecto. Gracias, Mitzi. Gracias, Gracias. tomamos nota. El tema de las modalidades presenciales o virtuales, pues responde a muchos factores, ¿verdad? De agenda, presupuesto, demanda, pero estoy seguro que aquí Marisa toma nota para lo que corresponda a lo interno. Muy interesante, ven cómo evolucionan las expectativas, porque todos nos sentamos en una misma mesa, pero las razones por las que nos sentamos y lo que esperamos puede ser diferente, o lo que requerimos, ¿verdad? Muy diferente. En algunos casos puede ser reforzar la curiosidad de aprender, o el tema, como nos señalaban ahora Mitzi, ¿verdad? O incluso Enrique, que dejó asomar, la necesidad de ajustar normativa, ajustarnos allá a aspectos que no tienen que ver con la dinámica propia de la cooperativa, sino a algunas cooperativas, que lo vamos a ver, pues tienen condiciones de supervisión que demandan afinar esos procesos electorales. En los restantes grupos, sí me gustaría que nos abonaran si hay algo adicional o diferente, pues si no, estoy seguro que vamos a compartir muchas de las respuestas, pero ¿hubo algo diferente o complementario a lo que ya nos expusieron los compañeros que consideren oportuno señalar acerca de las respuestas a esas 4 preguntas? Profe, Estimado Luis Diego, ¿cómo le va, qué profe y gusto, compañeros? un gusto. Gusto saludarlo. Mire, profe, de verdad que la experiencia y la vida siempre le da a uno oportunidades de aprender y en los primeros 5 minutos de compartir con el grupo aprendí algo que no sabíamos, incluso en una cooperativa tan grande como Pesantos, con 40.000 asociados. Estamos estrenando tribunal electoral y se escuchaba decir por parte de algunos delegados e incluso miembros del Consejo de Administración de cambiarle el nombre por perdón, Comité de Nominaciones, pero en tan poco tiempo me di cuenta de que hay un perfil específico para un tribunal electoral en ciertas cooperativas y un comité de nominaciones para otras cooperativas. O sea, lo que hoy vamos a aprender va a ser súper valioso porque, bueno, vea, tan rápido ya aprendimos algo nuevo en una cooperativa tan grande. Gracias, profe. Excelente, con todo gusto. Y bueno, eso lo vamos a detallar no hoy, sino el jueves, Dios mediante, que forma parte de la previsión del jueves, pero efectivamente es uno de los puntos, ¿verdad? Llamamos igual le ponemos a veces el mismo nombre a un órgano, voy a de momento llamarle órgano social, que de acuerdo a las prerrogativas que le asignemos, debería o no llamarse de una forma u otra, o de acuerdo al nombre que se le asignó, debe considerar algunas prerrogativas u otras. Entonces forma parte del detalle que esperamos abordar el próximo jueves. Sin perjuicio de cualquier otra intervención futura, vamos a conectarnos con el tema de hoy. Nada más voy a compartir pantalla. Así que aquí, de nuevo, si ustedes gustan, para que no comprometan el ancho de banda, pueden apagar las cámaras en este momento y atento yo al chat, cualquier cosa, cualquier intervención aquí, Marisa me la hace saber. Muy bien. ¿Por qué es importante este curso? Bueno, ahora dejaba de asomar Mitzi, ¿verdad? El fortalecimiento del gobierno cooperativo, que no es lo mismo que gobierno corporativo, porque hay gobierno corporativo en cooperativas y tiene algunos matices diferentes. El comité de nominaciones o los procesos electorales en general son elementos claves para asegurar que las personas electas a los órganos de gobierno posean idoneidad, experiencia y compromisos necesarios. Así que es importantísimo, es vital poder capacitar a quienes dirigen este comité, este órgano social, de manera que se garanticen la calidad de los procesos de selección para que estos sean más objetivos, más transparentes y que estén alineados con los principios cooperativos, que es la primera parte que nos convoca hoy. Un elemento importante también es que un comité de nominaciones bien capacitado, bien formado, permite que la cooperativa
cuente con liderazgos sólidos, diversos y alineados con los valores y los principios cooperativos, eh, procurando vacunar los procesos con base en intereses particulares. El comité de nominaciones es por excelencia aquel actor que promueve también la inclusión de nuevos talentos, en conjunto con los demás, ¿verdad? No, no hay una prerrogativa exclusiva, pero es un actor importantísimo en la promoción e inclusión de nuevos talentos a partir de una serie de criterios que establece en el diseño de los procesos electorales. Otro elemento sustantivo que hace vital que las cooperativas tomen en cuenta la formación en este tema es que una mala selección, una inadecuada selección de directivos puede generar conflictos internos, falta de dirección estratégica y decisiones que perjudican la sostenibilidad de la cooperativa. Cuando tenemos claro todos los elementos que componen un proceso de nominaciones y un proceso electoral que se complementan, nos ayuda a reducir riesgos de gobernanza a partir de la buena estructuración de ambos procesos, la nominación y la elección, que como vamos a ver el jueves, son dos procesos separados pero complementarios entre sí. En muchas jurisdicciones las cooperativas están sujetas, y nos lo asomaba ahora don Enrique, a regulaciones que exigen procesos de selección con algún nivel, todos deben ser transparentes, ¿verdad? Pero hay una estructuración diferente, de acuerdo a la naturaleza de las cooperativas que tenemos. Cuando tenemos un comité de nominaciones preparado y actualizado, pues nos ayuda a garantizar el cumplimiento normativo de la cooperativa en ese tema y con ello el alineamiento con las mejores prácticas nacionales e internacionales. También, por supuesto, y eso no es una cosa menor, cuando tenemos procesos de nominación que son claros, justos y bien ejecutados, la base asociativa percibe que los órganos de gobierno operan con mayor legitimidad y credibilidad. Un comité de nominaciones capacitado fortalece la confianza en los liderazgos de la cooperativa, en la transparencia y en la gobernanza de la cooperativa. Hay una imagen que con quienes he tenido el gusto de compartir antes la recordarán. Hay una imagen que sugiere desde la experiencia cuál es el común denominador en la formación de muchos líderes en las cooperativas nuestras. Lo primero que solemos encontrarnos es una inducción social, ¿verdad? Eh, Hábitos, prácticas, costumbres, liderazgos y licencias. Alguien dice, mira, métete en la cooperativa, pero yo no sé nada, no, súper fácil, vos vas tales días, le haces caso a fulano, no hay que hacer otros, y empezamos con un proceso que es muy normal, ¿verdad? Es una persona comentando a la otra qué es lo que sucede. Y eso está bien. El detalle es que hay mucho más que eso, ¿verdad? Una segunda capa, además de esa primera conversación que nos invita a formar parte de una cooperativa o de los órganos sociales, tiene que ver con comprender, no aprender, sino comprender y practicar los principios y los valores cooperativos. Por supuesto, también conocer toda la normativa interna de la cooperativa, la normativa externa conexa a la cooperativa y el ecosistema cooperativo. Cuando uno forma parte de un órgano social, indistintamente en cuál esté, es importante que tenga este mapa. El detalle es que hay algunas personas incluso que cambian esto y se quedan viviendo en una primera zona, aquí. Eh, entonces, estas oportunidades de aprendizaje lo que buscan es enseñarnos que hay mucho más mundo que el propio de nuestra cooperativa, ¿verdad? Y que hay un barrio en común que es el que compartimos. Las capacitaciones de este tipo lo que ponen en la mesa son temas en común a todas las cooperativas. Los temas de orden particular, pues ya es algo que sí debe abordarse. Hay un nivel de precisión que por el formato que tenemos y la naturaleza de estos dos encuentros, pues sería muy desafiante poder hacer. Tal vez, como decía Mitzi, una sesión presencial de más tiempo pueda ser posible, pero aprecio su comprensión con respecto al alcance que pueden tener estos dos encuentros, estas dos sesiones virtuales. Otra imagen que usamos con frecuencia, ¿verdad? Nos vamos a, si la capacitación fuera un árbol, los objetivos planteados equivalen a sus frutos. Entonces yo puedo tener una capacitación que se plantee estos frutos y es lo que espero obtener. Sin embargo, cuando hablamos de cooperativismo, hay un abono particular para obtener más y mejores frutos. Y este abono tiene que ver con la identidad de la doctrina cooperativa. Un símil, si me lo permiten, es como si estuviéramos en un aeropuerto y todos los que estamos en esta sala de abordaje compartida tenemos diferentes puntos, diferentes destinos, pero tenemos una misma pista de la cual vamos a despegar, aunque aterricemos en destinos diferentes. Esta pista de despegue en común es la doctrina de la identidad cooperativa, que es lo que indistintamente del core de negocio, los años, el lugar en que se encuentre la cooperativa o su naturaleza, su tipo de conformación, es compartida en todo el ecosistema cooperativo, que tiene que ver con este elemento. Así que
Hoy vamos a poner un basamento sobre eso, pero relacionado profundamente al tema que nos ocupa. De manera que podamos multiplicar los frutos como este árbol que se ve aquí, que se caiga de frutos. Vamos aquí. Los contenidos previstos por fecha, marco doctrinal y conceptual estructural para el desenvolvimiento del Comité de Nominaciones, en la sesión 1. Sesión 2, desarrollo, cómo se desarrolla y se ejecuta un proceso de nominaciones y de gestión electoral, que son, como les decíamos, dos elementos complementarios pero separados. Primera parte, la doctrina cooperativa, ¿qué es lo que nos distingue y nos compromete? Sé que hay algunas personas que han visto esta imagen y me gustaría que nos comenten, quienes no la han visto, ante esta situación, vía chat, por favor, ante esta situación, ¿qué suele hacer mucha gente y cuál debería ser la acción correcta? Recuerdo una actividad en Copecoseic que dimos unas respuestas y un señor que es electricista salió corrigiéndonos en sentido estricto, pero me encantaría leerles aquí y que me digan qué suele hacer mucha gente ante esta situación y cuál debería ser la acción correcta. Cortar el redondito. Cortar el redondito es lo que hacemos, ¿verdad? El palito. Conseguir un adaptador. Eso sería la acción correcta si no puedo cambiar el tomacorriente, ¿verdad? Pero efectivamente, como dice Roy, arrancarle el tercer pin, alguien no escuché, no pude ver, precisar el nombre, pero alguien dijo que Alfonso. cortarle Alfonso, Alfonso nos dice cortarle el redondito. Pero efectivamente, muchas veces hacemos esto. Y me permite usted hacer una acotación y Le crear permito, por un supuesto. riesgo, crear un riesgo. Bueno, más que Cortar acotación, eso se está creando un riesgo. bueno, más que acotación, usted se me adelantó, me está leyendo la mente. ¿Por qué? Resulta que imaginémonos que las cooperativas son como cualquier electrodoméstico que tiene un enchufe, un conector. Y tenemos en el tomacorriente, por donde corre toda la corriente de la casa o del edificio donde estamos, la energía productiva. Ahí corren la captación de recursos, los ahorros, el esfuerzo de toda una vida, trabajo, sueños, metas, salud, toda la capacidad productiva de un colectivo, en este caso un país. Las cooperativas se conectan a esa captación de recursos, ¿verdad? Necesitamos gente que participe no solo de la democracia y la cooperativa, sino por principio cooperativo que aporte y participe económicamente. Cada quien según el tipo de cooperativa. ¿Qué sucede? Si yo no tengo el adaptador, que para efectos de ese símil es la doctrina y la entidad cooperativa, pero además adecuada, pertinente, constante y oportuna, porque tiene que cumplir esas cuatro condiciones. Si yo la llevo y no es adecuada, no es suficiente, la llevé hace mucho y no me actualizo, este adaptador está quemado o no nos sirve. Y si esto está mal o esto del todo no está, tengo un problema aquí y empiezo a tener un problema aquí. Y es donde muchas veces creamos e iniciamos como cooperativas, migramos a manejarnos como cualquier otro negocio de capital accionario y empiezan esas incomprensiones de la gente que no entiende por qué no somos ni chicha ni limonada. Somos cooperativa de nombre, pero operamos como una sociedad anónima y nuestra naturaleza es deliberativa, democrática, con el poder distribuido por esencia. Así que, en lo que tiene que ver con el tema de hoy, la doctrina y la identidad cooperativa son sustantivas y los comités de nominaciones y los procesos electorales son elementales para que esto funcione y para evitar esto. Forman parte, uno de los fines esenciales de este adaptador. La doctrina de identidad cooperativa podríamos decir, a grosso modo, que se compone de dos grandes elementos, un cuerpo de principios y valores y estructura y legislación. Los principios y valores nos dan el núcleo filosófico. La estructura y la legislación nos dicen el mecanismo para operar. Entonces, lo primero, el primer conjunto nos dice el por qué y el para qué existimos. Y la segunda parte, estructura y legislación, nos dice cómo lo hacemos, cómo hacemos realidad ese por qué y ese para qué. Así que pongo esto en la palestra porque con mucha frecuencia podemos caer en la tentación de iniciar cursos con la sensación de estar ya suficientemente aprendidos, arrancando la estructura y la legislación y brincándonos o dando por sentado que conocemos y dominamos los principios y los valores. Y aunque esos están ahí plasmados, hoy Luis Diego nos dijo algo, ¿verdad? Primer minuto y aprendí algo. Uno no tiene idea de lo que aprende cuando está con alguien que apenas está conociendo. Ese ojo principiante le puede decir a uno cosas fascinantes a partir de inquietudes, de dudas o de situaciones, ¿verdad?
Entonces, poder compartir esta primera parte es sustantiva y mañana de alguna forma vamos a vernos en la segunda parte que tiene que ver con esto. Para poder tener la primera parte clara y evitar una torre de Babel, es muy importante comprender que cuando hablamos de cooperativismo hablamos de doctrina. A diferencia de una ideología, que también hay ideologías de corte cooperativo, donde las ideologías se refieren a un conjunto de ideas, creencias o valores que constituyen un sistema político, social, económico, nos sirven como guías para tomar decisiones. La doctrina es un conjunto de principios, creencias o enseñanzas sistemáticas, es decir, que yo debo, bajo un sistema, implementarlas. El cooperativismo solo sirve como tal si yo aplico aquello que es el núcleo filosófico que lo sostiene. Sucede similar con otros cuerpos como la iglesia, contextos religiosos, contextos legales o contextos militares. Ahí no hablamos de ideología, hablamos de doctrina, hablamos de la doctrina de la iglesia, hablamos de la doctrina militar, porque las personas que forman parte de esos cuerpos no pueden decir esto sí le hago caso o esto no. Aquello que está adoptado por el sistema sí o sí tiene que obedecerse. Y en el caso del cooperativismo, solo pueden existir cooperativas si más que asociados operamos como cooperativistas. Y eso solo pasa cuando vivimos no en la ideología, sino en la doctrina. Cuando conocemos la doctrina cooperativa, todas las personas colaboradoras, los órganos sociales, la gerencia, la base asociativa, comprenden mejor la naturaleza, el proceso y la velocidad de la toma de decisiones. Porque nosotros tenemos muchos procesos en todas las decisiones que tomamos. Para alguien no habituado, dice, ¿por qué viven en un mundo tan enredado? Pero bueno, esa es la esencia del cooperativismo. Más que enredado, es deliberativo. Pero cuando lo comprendemos y lo explicamos, lo que generamos es confianza. Y la confianza es el nuevo poder. Así que una de las gestiones transversales en la capacitación cooperativa es generar confianza en las personas que confían, que delegan la representación y la toma de decisiones en segundos o terceras personas, como es el caso de los comités de nominaciones. Otra diferencia sustantiva, disfruto mucho cuando comento esto, tiene que ver con cooperar y colaborar. Y aquí es importante distinguir eso, sobre todo cuando estamos en la capa de los órganos sociales. Usemos el símil de una familia que se está mudando de una casa A una casa B. Tienen una misma meta, un mismo objetivo, cada quien lleva algo. No nos estamos preguntando. Las personas más pequeñas llevan cositas pequeñas y la persona más grande lleva las cajas más grandes. Estamos cooperando. Sin embargo, en algún momento hay que meter el sofá o el piano, ¿verdad? En el camión. Entonces todo el mundo dice, bueno, dejen de hacer lo que están haciendo y ayudemos acá. Ahí se llama colaborar. Una misma y un mismo objetivo que se logra cuando estamos actuando todos en una misma acción. En el mundo cooperativo tenemos estas dos dimensiones, pero la más enfática por mucho es cooperar. Es decir, tenemos una delegación de una función en un grupo de personas bajo una presunción de confianza para que estas personas ejecuten una labor que nos va a beneficiar a todos. ¿Cuándo colaboramos? Cuando tenemos un proceso de capacitación, cuando tenemos una asamblea, cuando nos encontramos todos a compartir saberes, a tomar decisiones conjuntas. Pero en esencia, el 95% del tiempo lo que estamos haciendo es cooperando. Por eso nos llamamos empresas cooperativas, aunque también colaboremos, pero no llamamos empresas colaborativas, sino cooperativas. Dicho lo anterior, vamos a empezar con diferenciar los principios y los valores. Pues estas son dos palabras que con mucha frecuencia manejamos como símiles. ¿Qué son, en qué se parecen y en qué se diferencian? Con las disculpas de quienes han visto este material previamente, pero confiando en que podamos sacarle siempre provecho, recordar que un principio es una ley o una regla que se cumple o se debe seguir con cierto propósito. De hecho, decimos principios y valores y no valores y principios, porque ahí está la clave. Principio es lo que se toma en primer lugar. Entonces, siempre que vamos a decir que qué va primero, qué es una cosa, la otra, un principio es aquello que va en primer lugar. Un valor, en complemento, es una cualidad de un objeto, un sujeto o una organización. Son aquellas virtudes, es decir, la práctica habitual del bien, que cotidianamente las personas desplegamos en nuestro ambiente, benefician a nuestro entorno y a la sociedad en general. Podríamos decir también que un valor es una creencia fundamental que nos ayuda como personas a preferir, apreciar o elegir unas cosas o comportamientos en lugar de otros. Cuando hablamos de filosofía, o de ética en este caso, tenemos que tener claro que un valor siempre es positivo. Yo no tengo valores negativos. Cuando hablamos en este mundo, los valores siempre suman, son virtuosos, son comportamientos positivos que suman.
¿Cómo distingo uno de otro y cómo los complemento? Siempre utilizo este ejemplo. Imaginémonos que hay un alpinista que va a subir la montaña, allá donde está la bandera, y lo va a hacer por el camino trazado. No nos vamos a salir del sendero designado. Llegar a la meta, para un alpinista, llegar a la meta es el principio, para eso existe, para eso practica este deporte, para llegar a la meta y además hacerlo bajo las reglas debidas. Sin embargo, para poder recorrer ese camino, esta persona tiene que tener un equipamiento especial, que sería muy diferente si el camino, en vez de ir, sería muy diferente el equipo que usa un alpinista al que usa un surfista. De la misma forma, cuando una organización traza sus principios, es decir, vamos para allá, tiene que determinar cuáles son los instrumentos y los elementos que le permiten recorrer ese camino decidido de la mejor manera posible. Ese equipamiento son los valores. En el camino nosotros podemos tener otros caminantes, podemos compartir principios con otras organizaciones. En el caso del cooperativismo, compartimos principios con las empresas del tipo B u organizaciones del tipo B. ¿Cuáles son estas? Aquellas que ponen en primer lugar a las personas, el ambiente, la armonía, antes que el capital. Las empresas de tipo A son aquellas que viven para el lucro. Las empresas de tipo B son aquellas que las personas están antes que el lucro. Como por ejemplo, las cooperativas, asociaciones solidaristas, sindicatos, mutuales, empresas de este tipo. ¿Qué sucede? Nosotros podemos tener en el camino, compartir los mismos principios y tal vez tener valores diferentes, porque de pronto en el cooperativismo encontramos que para poder cumplir todo el abanico de preceptos que aceptamos seguir, hay una serie de prácticas cotidianas que sí o sí tenemos que adoptar. De otra manera, nos podemos quedar en el camino. Lo que es importante tener claro es que los principios nos indican la meta y los valores son el equipamiento con el que recorremos ese camino que decidimos. Los principios son aquí la clave. ¿Cuáles son, dónde y por qué se originan los principios cooperativos? Bien sabemos acá que el cooperativismo se origina en el contexto de la Revolución Industrial. Fue una revolución social dentro de la Revolución Industrial. Tenemos como una fecha de partida 1764, donde se registra el primer telar mecánico, hecho de madera, no de metal, para esa época. Y a partir de ahí, el mundo cambia de una forma fantástica y acelerada. Se genera una serie de cambios, pero uno de los cambios más importantes tiene que ver con la división socioeconómica. El mundo, a grosso modo, se divide entre quienes tienen medios de producción y quienes solo tienen la fuerza de sus manos para producir. Y es una división muy tajante y muy contundente. Entonces, quedan muchas personas desfavorecidas. En ese contexto, una de las historias fantásticas que nos une, como bien saben ustedes, es de la de los pioneros de Rochdale, una cooperativa que para quienes nos acompañan por primera vez aquí es importante desmontar ese mito. Ahora, no fue la primera, pero fue la cooperativa que nos enseñó a articular una serie de criterios que nos permite llamar a la cooperación cooperativismo. Así que por ahí empiezan algunos elementos. Si bien había unos autores como el doctor William King que ya se referían como tal al término cooperativismo, a él está atribuido la articulación del concepto, son estas personas las que logran hacerlo realidad. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, muchas de estas personas no tenían estudios formales, algunas personas apenas sabían leer y escribir, y se toparon con una realidad habitual. Los seres humanos, cuando nos reunimos, lo primero que hacemos o solemos hacer es una estructura y hacer reglamentos. Fulano manda, es el coordinador, el jefe, el secretario, tesorero, lo que sea, y estos son los reglamentos. Nos vemos tales días, a tales horas, tales aportan esto. Solemos empezar por ahí. La clave del cooperativismo es que esta gente no empezó haciendo estructuras ni reglamentos, empezó pensando en principios, porque no sabían de derecho, pero sabían de ética. Entonces, lo que los unió fue decir, bueno, aquí todos somos iguales, tenemos los mismos derechos. ¿Cómo hacemos para compartir un mismo camino sin pelearnos entre nosotros? Y definieron el concepto de principios para ello. 7 principios fantásticos que están acá. Libre ingreso y libre retiro sin distingo de sexo. Control democrático, un miembro, un voto. Neutralidad política, racial y religiosa. Las provisiones puras se deben vender en peso y medida completo, solo ventas al contado. Es lo que nos decía. Leyendo esto en el contexto de pronto vivían en un escenario donde las personas se engañaban mucho o tenían malas prácticas administrativas. Entonces, este cuarto principio lo que nos dice es que hay un principio de honestidad y honradez en nuestra gestión administrativa, pero también de rigurosidad administrativa.
devolver excedentes, garantizando que los beneficios sean distribuidos dependiendo de la cantidad de compras hechas por cada persona asociada. Recordemos que esta gente lo primero que abrió fue una pequeña tiendita en el 21 de diciembre de 1844. Entonces, por eso se refiere a la cantidad de compras hechas por los asociados. Interés limitado sobre el capital, es decir, si alguien pierde lo que pierde la plata que puso. Y algún sustantivo que nos tiene aquí unidos 180 años después, al otro lado del mundo, de forma virtual, educación continua. Esos fueron los 7 principios de Rosler. Permítanme que veo en el chat una intervención, nada más para... No, es alguien Ok, indicando que ya ingresó y yo recordándolas. perfecto, perfecto. No, no, me disculpo, más bien apreciando su comprensión, como les decía, cuando uno está en este formato, nada más ve que sale la alerta de chat, pero tiene que salirse. Muchas gracias, Marisa. Ok, perdón, aquí. ¿Por qué tenemos claro por qué son importantes, por qué fueron importantes en la fundación del cooperativismo? Pero ¿por qué son tan importantes el día de hoy y por qué nos invitan siempre a iniciar las capacitaciones de órganos sociales reflexionando acerca de ellos? Bueno, cuando una comunidad madura, cuando nosotros conformamos una comunidad, en este caso una cooperativa, lo primero que pasa, digamos que fue el proceso que vivieron los pioneros de Rochdale, es que tienen en el centro un acuerdo a partir de principios y valores. Es decir, qué ganas de hacer una organización que vele por los niños para que siempre hay una motivación, suele haber una motivación de orden ética, donde decimos qué ganas de hacer de algo, ahí viene la virtud, para resolver este problema. Lo que queremos como seres humanos, lo que aplicamos es una solución de problemas. Y ahí generamos una pequeña comunidad que gira en torno a virtudes, valores, principios, un núcleo ético. Cuando eso se concreta, se estructura en reglamentos, leyes de derechos, deberes y derechos. Ya tengo un cuerpo de normas que le da sentido a todo aquello. Entonces tengo, de alguna forma, una compensación o una sanción si yo cumplo o no cumplo lo que estoy manifestando allá. Pero entonces, estos dos elementos van evolucionando conjuntamente en el tiempo, no se quedan estáticos. A lo largo de la evolución de la comunidad política aparecen nuevas manifestaciones de virtud, nuevos valores o una revisión de los valores. Los principios suelen ser los más inamovibles porque yo los valores los puedo pasar revisando de manera más constante, pero los principios suelen tener más perdurancia en el tiempo. Y con ello paso a revisar reglamentos, leyes, deberes, normas y derechos de las personas asociadas. En el caso de Rochdale, estas personas pasaron por ese mismo proceso. Su proceso fue tan robusto que en 1895 cooperativistas de tres países del mundo, Inglaterra, Francia y Alemania, se reúnen en la misma ciudad de Manchester y convienen en declarar, perdón, en crear la Alianza Cooperativa Internacional, que digo yo siempre es como la FIFA del cooperativismo, ¿verdad? Es el primer organismo de integración cooperativista internacional y a la fecha, pues la máxima referencia y autoridad en la reflexión del cooperativismo. Como producto de esa primera reunión se ratifican estos 7 principios de Rochdale como fuente doctrinal del cooperativismo mundial. ¿Qué quiere decir eso? Que a partir de ese año es cuando la gente no puede inventarse que es una cooperativa ni que es el cooperativismo, sino que es el seguimiento de estos principios lo que nos define sí o sí como una cooperativa. Omitir o no atender estos principios pone de alguna forma en duda el purismo cooperativo de nuestras organizaciones. La evolución, eso sí, los principios evolucionan, ¿verdad? Pasa la Primera Guerra Mundial, se toma un acuerdo de mantener a las cooperativas ajenas a los credos políticos y a las afiliaciones políticas. Sobrevivimos la Segunda Guerra Mundial como movimiento y en 1966 hay un congreso en Austria que versa sobre los excedentes. Tiene que ver mucho sobre el cooperativismo de crédito. Y en 1995, en el primer centenario de la Alianza Cooperativa Internacional, se plantea el cuerpo de principios que nos rige actualmente. Estos son los aprobados en Manchester y vigentes a la fecha. Es decir, el camino y la bandera. Membresía abierta y voluntaria. Tomen nota de esto. Hay gente que sé que está muy familiarizada, pero quienes es la primera vez, tomen nota profunda de esto, porque no es lo mismo verlos en un banner en el lobby de la cooperativa, en la recepción, que empezar a desgranarlos. Membresía abierta y voluntaria. Control democrático de los miembros.
Ya no dice un miembro, un voto, ¿verdad? Como decía originalmente. Membresía abierta y voluntaria ya no dice sin distingo de sexo o de clase social. Participación económica de los y las asociados. Entonces, aquel criterio de buena administración y demás se resume en este. Autonomía e independencia. ¿Frente a quién? Frente a otras cooperativas, frente a otras instancias cooperativas o frente a los gobiernos. Educación, capacitación e información. Aquello que era el séptimo principio de educación, que era básicamente alfabetización, hoy además contiene educación cooperativa, capacitación, es decir, el poder aprender algunos oficios de forma puntual, e información. Tenemos la obligación de informarnos y de informar. Cooperación entre cooperativas. Es este principio el que permite el surgimiento de una organización como el Cenecoop. Entonces, de pronto hoy estamos compartiendo algo que no pasaba antes, personas de diferentes cooperativas en un mismo contexto. Antes de ese principio, las cooperativas básicamente se capacitaban a sí mismas. Y compromiso con la comunidad. En 1995 se plantea como compromiso con la comunidad. Hoy este principio se vive ya no con la comunidad, sino con el planeta. El cooperativista ya no ve únicamente la comunidad en la que está sentada su cooperativa, sino también un entorno ya global, un entorno de humanidad y planetario total. Los principios cooperativos se dividen en dos grupos. Usualmente, y aquí viene el detalle, muchas cooperativas se concentran en vivir muy bien los tres primeros. Membresía abierta y voluntaria, control democrático y participación económica. Pero seguimos teniendo un serio compromiso en mejorar la vivencia del segundo grupo de principios cooperativos. La autonomía e independencia, la educación, capacitación e información que sea adecuada, pertinente, oportuna. La cooperación entre cooperativas, que muchas veces la tenemos como un lindo adorno, pero no como una práctica de principios. Y el compromiso con la comunidad. ¿Qué hacemos por nuestra comunidad? ¿Somos realmente responsables de la huella que dejamos? Todas estas preguntas son parte de la naturaleza deliberativa que tienen que estar presentes a lo largo de los procesos democráticos de una cooperativa. Y vean que aquí no estamos hablando del core de negocio. No estamos entrando a ver qué hace cada cooperativa para generar los recursos. Estamos hablando de cómo, de por qué y para qué existimos. Y por primera vez, algo muy importante, pasaron casi 150 años para que los valores cooperativos se consignaran y se especificaran. No quiere decir que no existieran, pero no estaba consignado un cuerpo de valores cooperativos. Antes de 1995, por ciento y pico de años, el cooperativismo sobrevivió solo hablando de principios. Pero en algún momento el mundo se hizo tan complejo que dijeron, bueno, aquí hay que hablar también de valores, porque si no guiamos en un nivel más de detalle cuál es el comportamiento que debemos tener como organización y como personas, esos principios se hacen más difíciles de cumplir. Y es aquí donde entonces esto nos empieza a llevar, nos empieza a aterrizar en el cómo hacemos las cosas. Esos son los valores cooperativos. Yo les voy a agradecer estas señas para que le tome una fotografía, por favor, a esta imagen o un pantallazo, una fotografía para que los tengan a la mano, porque vamos a ir a salas a hacer otro ejercicio. Entonces, van a tomar, por favor, nota de estos valores cooperativos: solidaridad, igualdad, honestidad, transparencia, y cada una de las salas que vamos a crear va a escoger los 2 o 3 principios, máximo 3 principios, que les parecen más pertinentes para el tema que hoy nos ocupa. Entonces, decir, bueno, de toda esta lista de 10, los 2 en los cuales definitivamente tienen que ver con nominaciones, elecciones y democracia a lo interno de la cooperativa son estos y estos. Y al volver nos van a compartir la reflexión de por qué consideran que son esos. A ver en qué coincidimos y a ver en qué no. Voy a dejar de compartir pantalla. Así que Marisa, vos me ayudas con la creación de la sala. El primero fue un ensayo para quienes están conectados en su teléfono celular. Cuando les aparece la invitación tienen que correr a la derecha, como cuando uno está aburrido ahí en TikTok y empieza a ver Reels, más o menos. Entonces, si no les sale una invitación y están en el teléfono celular, se corren a la derecha, les va a salir algo que dice aceptar, ha sido invitado, por favor acepten eso. No se nos devuelvan, no se nos salgan de la sala, solitos van a ir allá, a ver allá y nosotros los traemos de regreso. Y démonos, Marisa, si te parece, unos 10 minutos para poder tener esta sesión en salas. ¿Cuántas personas hay? 60. Hagamos 7 salas igual. Ok, perfecto. Recuerden, van a escoger 2, máximo 3 de los valores cooperativos actuales y nos van a decir por qué escogieron esos
y qué pertinencia tienen con los procesos democráticos y electorales al interno de una cooperativa. ¿Por qué les parece que son los más importantes y sustantivos? Entonces, nos vemos en 10 minutos. Perfecto. Bueno, muy bien. Y aquí se viene incorporando. Esta parte siempre me gusta mucho, cuando la gente va y viene y va. Verlos aquí aparecer de nuevo me gusta mucho. Muy bien. La dinámica que vamos a hacer aquí para ganarnos el tiempo es la siguiente. Una persona, imagino que en cada mesa, pues designaron a alguien que iba a hablar. Esa persona va a poner en el chat cuáles fueron los dos o los tres valores sobre los cuales reflexionaron o escogieron. Los van a anotar primero y les vamos a poner, digamos, sala 1, estos dos o tres, sala 2, estos dos o tres, y así sucesivamente. Y habilitamos el micrófono, el espacio por micrófono por 1 minuto, de forma muy sucinta, porque somos muchas salas, para poder interactuar. Después de que ustedes nos compartan sus puntos de vista, pues yo les comparto desde la teoría por dónde va y vemos dónde se empatan o dónde complementamos estos pareceres. Así que veamos en el chat. Muy bien, así como hizo Luis Daniel Picado, del grupo 5, dice transparencia, honestidad y responsabilidad. Muy bien. Sala 3, Francini nos dice equidad, transparencia y responsabilidad social. Sala 7, Sonia, escogieron 4, no pasa nada. Sí, Ponemos escogimos por favor cuatro ahí, Sonia. y le di enviar y no puse los que escogimos. No importa. O lo pongo. Ponémelos ahí. Sí, Lo pongo. porfa, Ok. por favor. Porque es importante que vayamos teniendo aquí de pronto todos, les invito a que vayamos viendo el chat y de pronto precisando, dice, mira, ¿en qué coincidimos? ¿Cuál es el que parece ser más frecuente? Estamos preguntando una misma cosa a 60 personas distribuidas en 7 grupos, ¿dónde coincidimos y dónde no? Esa es la magia del ejercicio. Listo. Grupo 4, igualdad. Gracias, Sonia. Honestidad, transparencia, responsabilidad, democracia. Por supuesto, Andrés, todos son importantes. Más bien aquí, la trampa viene de mi parte de ponerlos a escoger. La escogencia no es sobre importancia, sino por tiempo. Pero si tuviéramos que escoger, ¿cuál sería el elixir que nos convoca? Pero indiscutiblemente todos son vitales. Democracia, transparencia y idoneidad, dice doña Victoria, perdón, sala 1. Esta sala 2, sala 6. Pero si les parece, de forma muy breve, eh, doña Victoria, ya que lo escribió por acá, no sé si usted va a ser la vocera del grupo, eh, estos tres Hola. valores, ¿cómo los asocia? ¿Por dónde anduvo la conversación? Sé que el tiempo fue breve, pero ¿por dónde anduvo la conversación del grupo con respecto a estos tres valores en el tema que nos ocupa hoy? Ok. eh, Mucho gusto, don Esteban, de Un gusto para mí saludarlo. también. Pues sí, hablamos, aunque idoneidad, escogimos democracia, transparencia y idoneidad, aunque idoneidad no está dentro de, ¿verdad?, del grupo, pero se nombró. Igual, la democracia es porque nosotros como las cooperativas no debemos hacer acepción de las personas, de los delegados, o digamos si es una asamblea por delegados o su participación, ¿verdad?, en la toma de las personas que van a participar en sus votaciones. O sea, tiene su nombre, ya ni se me va, pero bueno, sin excepción de personas, todos pueden participar, ¿verdad? En tanto que cumplan con todo lo que tenga que ver en las asambleas, ¿verdad? En sus asambleas. La transparencia, este, el comité de nominaciones debe tener la transparencia suficiente para aplicando los reglamentos para todos, ¿verdad? Los participantes. Idoneidad es con personas que tengan las capacidades para realizar la función para el cual se les va a nombrar. Estamos hablando, es a lo que entendimos, o al menos yo entendí,
que el curso este que estamos llevando es en relación al comité de nominaciones, que tiene la responsabilidad de aplicar bueno, los valores, y esas son las tres que nosotros escogimos. Muy bien. Llama la atención aquí algunos conceptos. Si ustedes ven muchas gracias, doña Victoria. Veo Para servirle. en el chat que uno de los conceptos más, obviamente, nombrados es el de democracia, y usted también lo menciona. Aquí el arte es que entendemos por democracia, ¿verdad? Porque a veces, de pronto, un mismo concepto aquí tiene acepciones mucho más profundas o algunas aristas que siempre conviene compartir. Y a usted toca un tema que va a ser el punto central, porque pusieron aquí, reflexionaron sobre la idoneidad, aunque no forma parte del cuerpo de valores formales aceptados por la ASI. Sin duda, pues el tema está por ahí, pero el tema de la idoneidad con el tema de democracia es como si estuviéramos pegando ahora dos cables pelados, porque ahí es donde tenemos muchas de las discusiones en los procesos electorales. Cuando tengo procesos donde decimos, bueno, es que es mi derecho lanzarme, y otros dicen, pues usted no tiene la idoneidad o no cumple con esos preceptos. Esas son muchas de las discusiones que espero que podamos profundizar el jueves, pero por ahí va mucho de ahí donde la mula bota Genaro, porque el mundo de valores es muy lindo, pero cuando metemos esa palabra idoneidad aquí, es donde empezamos a tener un chispero interesante para compartir. Así que muchas gracias. Tengo manos Mucho gusto. levantadas en Mairis y Jorge Mora, pero no sé si alguno de ustedes dos es del grupo de la sala 2. No, profe, buenas noches. Somos de la sala uno. Entonces, Sala 1. rápidamente, volviendo al tema de la democracia, yo le comentaba a ellos que a veces lo que se hace es una dedocracia, donde yo llevo una terna donde velen por mis intereses y no me quiten una serie de privilegios. Entonces, ese es un tema, y principalmente sean las cooperativas pequeñas como nosotros, que más bien al final de una elección terminamos dándole las gracias a la persona que participó, porque no hay nadie que participe. ¿Por qué? Porque hay un nicho de cooperativistas o asociados que la tienen secuestrada la cooperativa para beneficios propios. Entonces, más que todo por eso hicimos mucho peso a la democracia. Muchas gracias, Jorge. Jorge sabe de política, ha sido una persona con mundo en la política y está señalando algo muy interesante. Y yo lo comentaba con Marisa cuando ustedes volvieron, que tiene que ver con la observación que nos hizo Mitzi sobre los ejemplos prácticos, que este curso en particular, nominaciones, es el comité que tiene un escenario más diferente que todos los demás, fácilmente. Y uno de ellos tiene que ver con la dimensión de la cooperativa, ¿verdad? La vocación de participación. En algunos casos hay que casi que cerrar las puertas porque no entra más gente. Muchos veces como ver quién se apunta. Pero bueno, forma parte de esas conversaciones importantes de sostener. Mayris, estás con el Ya, micrófono apagado. Ahora sí. sí, sí, ya lo puse. Profesor, realmente otra vez ni me fijé, en qué grupo estaba. Lo que iba a indicar con respecto al comité de nominaciones, a lo que tengo entendido, surgió como una forma de transparentar los procesos electorales, porque desafortunadamente siempre de una u otra forma se manipula quiénes quedan y quiénes no quedan. Y sobre todo cuando en cooperativas donde los puestos se han convertido en per se, o sea, siempre quedan las mismas personas, que le digo, por 10 años, hasta por 20 años. Y la idea del comité de nominaciones, a lo que tengo entendido, porque es la primera vez que llevo esta capacitación, es de que haya mayor transparencia, mayor democratización e idoneidad en las personas a las cuales se les va a dar la oportunidad de ser elegidas. Por ahí vamos, esa es la intención, por lo menos que reflexionemos sobre eso y ojalá se haga realidad en las cooperativas. Pero quienes estamos acá, la idea es que Exacto, reflexionemos sí. sobre eso. Exacto, Muchas sí, de gracias. que para mí esa es la funcionalidad de este comité de nominaciones, y por algo es de carácter exigible en cooperativas supervisadas. Sí o sí hay que hacerlo. Sí o sí hay que hacerlo. Muy bien. María Alexandra, Gracias, buenas noches. Yo no estaba en el comité uno, pero es que hace rato que me pica por decir algo.
Democracia es algo que los costarricenses amamos y nos gusta pensar que vivimos en eso, pero la idoneidad y la democracia están peleadas, definitivamente. En mi experiencia, en la cooperativa a la que yo pertenezco, porque democracia es que cualquiera con solo que esté asociado se pueda postular y pueda resultar electo. Idoneidad es todo lo contrario, bloquear a aquellos que aún estando asociados no pueden resultar electos o no deben resultar electos por conveniencia de la cooperativa. Entonces, quería decir que, en mi opinión, la transparencia es primordial en este caso, por supuesto, pero entiéndase que la transparencia no es que todos los asociados sepan toda la vida privada de las personas que se postulan, únicamente el comité lo revisa. La transparencia es imprescindible para tratar de ver las intenciones secundarias que alguien podría tener, pero es muy difícil, muy, muy difícil, y yo por lo menos estoy en este curso para ver qué consejos consigo de quienes ya tienen algo más de experiencia, porque nosotros encontramos trabas. Y una de las trabas que tenemos es precisamente la democracia, porque resulta que a la hora de la hora, cuando se hace la elección en la asamblea, nos salen con que la asamblea es soberana, creo que es la palabra, tiene la última palabra, es la mayor de las leyes y se puede traer la asamblea abajo algunas de las recomendaciones del comité. Entonces, ese es uno de los temas que a nosotros nos ha sacado canas verdes y yo quisiera aprender y recibir consejos al respecto. Y ya no podía sostenerlo, así que tuve que decir, disculpe que interrumpiera. Excelente. No, no, excelente. Y más bien, vean cómo vamos coincidiendo en que esos dos términos son dos, los dos son hermosos, pero a la hora de ponerse en práctica chocan entre sí. Por, usted lo dijo magistralmente, tal cual es. Y el otro concepto sobre la democracia, sobre lo que hay mucho que pensar, algo que sin duda es la democracia no es un molote de la mayoría. Y muchas veces en las asambleas se toma la democracia como un molote de la mayoría, como somos mayoría y somos la asamblea, podemos hacer lo que queramos. Tampoco. Para que haya democracia es una mayoría debidamente obtenida, cumpliendo normas previamente establecidas y no inventando las normas en el momento, entre otras consideraciones. Pero esas discusiones son muchas de las más frecuentes. Y el cable que tira tierra, el actor por excelencia que debe justificar por qué una cosa sí y otra no, es efectivamente o el Tribunal Electoral, donde no hay comité de nominaciones, o el comité de nominaciones cuando pasa justamente por el diseño de toda esta estructura de idoneidad. Y son escenarios tremendamente desafiantes. Pero les comparto, antes de pasar al siguiente grupo, hay una máxima una vez, escuché algo que decía más o menos como así, era como la máxima del juez, decía, no temas en dar tu veredicto, siempre será acertado, pero ten cuidado con los argumentos porque siempre serán desacertados. Entonces, desde mi perspectiva, la justificación de la que deben asirse los comités de nominaciones para establecer cronogramas, calendarios, principios de publicidad y todos los demás criterios que forman parte de su quehacer, tienen que sustentarse justamente en los valores cooperativos. Cuando yo tengo un considerando que, el por tanto es bastante más robusto. Pero si yo no conozco esta base del núcleo filosófico y ético que nos convoca, puede que las consideraciones para el diseño de un proceso se me pierda un poco en el camino. Pero si yo la pego con velcro y la pego fuerte al núcleo filosófico y ético del cooperativismo, es un planteamiento más robusto y más difícil de objetar incluso por una asamblea. Entonces, de ahí que esta primera parte, desde mi perspectiva, vale toda la pena la dedicación de tiempo en las reflexiones. Pero gracias por la interrupción, María Alexandra, que no fue ninguna, fue una participación. Los siguientes grupos, alguien que levante la mano, ¿quién de los siguientes grupos que no han externado su posición? Francini. Hola, buenas noches. Nosotros Buenas noches. somos, bueno, está en el grupo 3. Los 3 valores que escogimos fue equidad, transparencia y responsabilidad social. En equidad, hablamos bastante porque a veces a la hora de postularnos, no es tanto la igualdad de condiciones, sino igualar las condiciones, porque hay algunas personas que por supuesto se le facilitarán más que a otras.
La otra fue la transparencia, por supuesto, a la hora del proceso, que sea lo más transparente posible a la hora de nominarnos y a la hora del proceso en sí, de elección. Y la última era responsabilidad social, esa actuar con ética honesta y transparente para que el proceso sea lo más justo para todos. Y no sé si alguno de los compañeros quería aportar algo más. Adelante, compañeros. No sé, se me olvidó el nombre. Me parece que Doña Thais. doña Thais y doña Eugenia también Grupo estaban por tercera. ahí. Ajá, Alfonso, doña la Eni, sala 3. Eugenie, Ginette, Juan Carlos, Marín, Merceditas y Thais. Ah, doña Eugenie. Bien, te escuchamos. Está silenciado el micrófono. Ajá. Sí, ya. Ahora sí. Sí, dentro de los temas que escogimos, ¿verdad? Doña Tai fue muy enfática en hacernos conocer la diferencia entre equidad e igualdad. Entonces, basado en ese comentario que nos hizo doña Thais, entonces mantuvimos lo que es equidad, como dijo ahorita la compañera anterior, se me fue el nombre, es igualar, no igualdad, porque la igualdad no la establece que todos van a ser profesionales, que todos van a tener experiencia de esto, que lo otro, mientras que la igualar, como lo exponía doña Thais, es buscarle que las condiciones de todos tengan una similitud para que compitan en su postulación de una forma más lineal, más pareja, ¿verdad? Ella ponía el ejemplo de tres señores viendo en una cerca, uno que por su altura alcanzaba a ver, otro que lo hacía por un huequito y un niño que por su edad pues nunca pudo ver a través del muro, ¿verdad? Entonces hubo que hacerle una escalerita y demás. Y en cuanto a la responsabilidad social, nosotros también comentábamos que responsabilidad social tanto por parte del asociado como del postulante, como de quienes vayan a elegirlo, porque esa persona tiene un compromiso con toda la comunidad, con los miembros de la cooperativa, un tiempo que aplicar, y entonces ahí en ese sentido no es que digo así, ya, no, no, yo no voy a ir a esa actividad por tal y tal cosa, no, no, yo no puedo, no, 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 ¿verdad? No, sino que ahí tiene un compromiso que lo adquiere desde antes, se compromete en su postulación y que entonces ahí es donde consideramos el juego de las tres, ¿verdad? Responsabilidad social, equidad y transparencia, lógicamente, de que desde que se levanta el perfil del puesto en nominaciones hasta verificar que la persona cumpla y que ya a nivel de la asamblea se presente el perfil ya revisado, indicándole, sí, esta persona tiene la capacidad y tiene las condiciones para ser nombrado en alguno de los comités. Bien, muy bien. Quiero, a propósito de esto, antes de pasar al siguiente grupo, primero tomemos nota de algo, ¿verdad? Vean cómo la idoneidad es un criterio, no es un valor como tal del cuerpo de valores de la ASI, pero es un criterio que forma parte, sin duda, de los factores a la hora de diseñar un proceso electoral, sobre todo mientras tenemos un mundo muchísimo más complejo, demandante, que hace que quienes vayan a tomar las riendas de las cooperativas tengan idoneidad. Pero ahí estamos frente a la aparición de una discusión para la cual los valores cooperativos actuales no dan respuesta. Eso es lo primero que hay que admitir. Lo segundo es justamente esa observación. Vean cómo dos palabras hermosas, como la igualdad y la equidad, pueden ser incompatibles entre sí en un momento de elecciones. Entonces, si yo no reconozco, si no tengo claro cuál es la guía de valores, puede que los dos tengan su papel, por supuesto. De hecho, lo tienen, pero cada uno en la dimensión a la que le corresponde ese valor aportar. Pero si yo no comprendo la diferencia entre uno y otro, que la están ustedes poniendo en la mesa muy bien, puedo incurrir en algunas
sí, de alguna falta un mal diseño del proceso, una mala gestión del proceso, porque estoy presumiendo, estoy tratando como igual dos cosas que son diferentes, son complementarias entre sí, pero que forman parte, bien entendidas, de la custodia natural que tiene que hacer un comité de nominaciones y tribunal electoral en un proceso democrático. En algunas de las fases del proceso democrático, tiene que poner atención más a un tema que a otro. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que nos motivan? Forma parte también de estas discusiones, que como le digo, lo que estamos haciendo aquí es el ensayo natural que debería tener todo comité a lo interno de su propio proceso a la hora de plantear las distintas fases y aterrizarlo. Es que, Pero si perdón, caemos solo a ver, perdón, don no, Alfonso, Alfonso, sí, estoy en eso, es que estamos discutiendo también en la igualdad, pero es que la equidad y ¿cómo se llama el otro término, el que dijiste? El equidad, de igualdad, idoneidad y democracia. idoneidad y equidad. Es que vamos a ver, la equidad con la idoneidad es la transparencia que viene al balancear entre géneros y áreas. Y ahí está la equidad y está también se me va a Igualdad. acabar. No, la transparencia, idoneidad, es que se me va. Idoneidad y equidad, ahí es donde metemos lo que son las partes de géneros, áreas, experiencia. Y importantísimo es que no haya discriminación, ¿verdad? Entre mujeres y hombres. Que ahí es, pero que tengan la idoneidad. El tema, vean ahora, recae en los comités de nominaciones el diseño de un proceso que asegure todos esos valores en la vivencia democrática de la cooperativa. Porque yo puedo hacerlo en la parte de negocio, puedo hacerlo y debo hacerlo en la parte de capacitación, educación y formación, pero ¿cómo lo hago en la parte de la participación en los puestos de elección? Entonces, el tema democrático, que es el que puede jalar, fue Jorge que dijo ahora que hay organizaciones que lamentablemente no son democráticas, sino dedocráticas. Forma también parte de esas realidades que tenemos que poner en la mesa. Pero interesante, por ejemplo, ahora que Alfonso nos participa, del papel que tiene el criterio de equidad justamente para regular y para sintonizar esos desbalances históricos que hemos tenido. Algunos casos en materia de género, otros pueden ser por tema de edad. En las cooperativas que tienen presencia territorial muchas veces tiene que ver con la representación territorial. ¿Cómo logramos la equidad entre los territorios? Sin transformar la cantidad de personas que conforman parte de las estructuras. Esas ecuaciones son la discusión del pan de cada día de un comité de nominaciones que hace su trabajo en todo el ciclo. Tenemos creo que un par de grupos más y tenemos 4 minutos para poder completar a eso antes de tomar yo la palabra y pasar a la última parte prevista para hoy. Entonces, los grupos que hacen falta, un par de minutos cada grupo. Grupo 4. Adelante, don Carlos. Bueno, gracias. Sigamos teniendo buenas noches. Tomamos, bueno, 3 puntos. Igualdad y más que todo nos fuimos a un principio cooperativo, que es el derecho a elegir y ser elegido. Bueno, vea, en transparencia, lo mencionaron por ahí, hay personas, hay cooperativas que hay directores que tienen hasta 10 años o más. Algunos los llaman don dietas, porque aparte de eso, están en otras cooperativas. Bueno, me imagino que son buenos elementos y que en buena hora que estén ahí, pero tratar de, como decimos a lo tico, que en esto de la transparencia no vengan personas o candidatos ya montados de antemano, que se dio mucho en algunas cooperativas, que por mi propia experiencia yo lo he visto, que no haya chanchullo, como decimos a lo tico. Y en la democracia, vuelvo a ese mismo, me vuelvo casi al principio de la transparencia, que cada participante llegue en las mismas condiciones y que como es una democracia, una participación participativa y democrática, se elija como tal, lo sabemos, por medio de votación. Excelente, excelente. Esas apreciaciones suyas, don Carlos, son otro de los desafíos que tenemos, porque aquí entra en juego otra parte que es la curva de aprendizaje, ¿verdad? Cómo nos perdemos de la gente que tiene aprendizaje consolidado, pero eso a veces contraviene el principio pues, de derecho de todas las personas de aspirar, o en muchas ocasiones de una necesaria rotación, ¿verdad? Y refrescamiento de los órganos sociales.
todas esas discusiones, como les digo, y traigo de nuevo el tema que compartía con Marisa mientras ustedes estaban en las salas. El desafío en un punto de encuentro de comités de nominaciones es que las realidades suelen ser muy diferentes, muy dispares, y no podemos de pronto tener soluciones únicas, porque en cada caso aquí lo importante es que alguien pueda comprender la esencia de las reflexiones que debe tener, de las herramientas que debe implementar para que en su cooperativa lo pueda hacer. Pero es en realidad a lo que nos podemos aproximar en este punto de encuentro formativo. Tenemos a Liliana Gamboa. Adelante, Liliana. Sí, buenas noches. Nada más como para agregar ahí un poquitito el papel que tiene la reglamentación en una cooperativa, sobre que esa va a ser como la base o los lineamientos a seguir. Creo que hay un trabajo muy importante en tema de gobierno corporativo que tal vez pueda hacer que se esté quedando por ahí y abre muchos portillos en un proceso tan importante como es un proceso de elecciones con todo lo que ya han acotejado. Creo que el trabajo de reglamentación, de regulación, desde que esté escrito y que no quede nada ahí a un criterio X es importante, entonces también va como de la mano. Excelente punto. De hecho, el cotejo, la revisión periódica de los reglamentos, de su vigencia. Ustedes saben que los reglamentos en la gobernanza cooperativa los aprueba el Consejo de Administración de cada cooperativa, pero es cada órgano social el que puede identificar en su quehacer dónde le está faltando algo o dónde tiene alguna contradicción o alguna insuficiencia normativa que le permita avanzar en la mejora de los procesos que tiene a su cargo. Entonces, estas reflexiones no es solo quedarnos en qué dice el reglamento, sino identificar qué debería decir justamente para prever. Esa visión prospectiva forma parte del perfil de idoneidad de una persona que integra un comité electoral o de nominaciones que esté en estado de alerta, con un buen sentido de los requerimientos de la cooperativa. Pero un excelente punto, Liliana, muchas gracias. Don Carmen había levantado la mano, después la quitó, y Carlos activó el micrófono, después lo quitó. Entonces no sé si hay alguna intervención de ambos o de los dos. No, muchas gracias. Fue como dicen, un dedazo. Eso, perfecto. No, de mi parte no, ya para la participación fue amplia del grupo y había muchas cosas más, pero como nos pidieron 2, 3 puntos, eso fue lo que resolvimos. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Y no sé si nos falta un grupo más, ¿verdad? Sí, tal vez, bueno, faltamos nosotros, grupo El 7. 7, ya lo llamaron, es que a mí me sacó el sistema, tuve que volver a No, ingresar. vamos con Luis Daniel y después con vos. Sí, tal Ok. vez ahí nos disculpan, pero estoy en forma web y no me permite levantar mano o no sé dónde está, sinceramente. No te preocupes. Entonces, bueno, más que todo, bueno, nosotros en grupo concordamos de que todos los valores nos rigen indiferentemente, pero transparencia, honestidad y responsabilidad son los que garantizan la credibilidad y también legitiman el proceso de nominaciones. Tal vez, ¿por qué? Porque la transparencia, si las personas no saben cómo se elige, ¿verdad? Entonces empieza ya la sospecha. Y en una cooperativa la confianza es fundamental. Y tal vez aquí lo que mencionaba la compañera anterior con el tema de reglamentos, si tenemos todo y aplicamos reglamentos como se deben, con transparencia, tenemos la confianza de la gente. También el tema de honestidad, creímos que este es importante porque el comité va a estar expuesto siempre a presiones, a amistades, a afinidades y por supuesto a intereses internos. Entonces este valor va a ser el filtro que va a evitar ese favoritismo, porque indiferentemente donde estemos nosotros siempre va a estar ese puntico por X o Y o persona, o por lo que ya ustedes acaban de hablar de idoneidad, porque ese sí tiene aquello, este va a ser mucho mejor que lo otro. Entonces este tema de honestidad va a ser un buen filtro para este tema. Y el último que mencionamos, responsabilidad, que la responsabilidad es algo muy importante, porque si hacemos las cosas sin responsabilidad, esto va a afectar no solo por ese día, sino por años a una cooperativa. Entonces, digamos, este comité tiene que ser muy responsable, muy técnico, muy ético y con una visión de bastante largo plazo, responsablemente para lo que ellos fueron o fueron escogidos
de todos los asociados. Entonces ese fue como el resumen de nuestro grupo. Excelente, excelente, Luis Daniel. Quiero hacer una acotación antes de darle la palabra a Sonia y probablemente les vaya a tomar a lo sumo 5 minutos más de la hora prevista de cierre, solo por aquello de. Pero si ustedes se dan cuenta, en el cuerpo de valores hay un valor que se repite. Hay uno que aparece 2 veces, solo que tiene escalas diferentes, que es el de responsabilidad. Justamente lo que nos están diciendo aquí. Es el único que aparece 2 veces. El de responsabilidad en el plano individual, donde cada persona tiene que responder por sus actos y por sus decisiones, y el de responsabilidad social, donde la cooperativa tiene que hacerse también cargo justamente de las afectaciones que pueda hacer a su entorno. Entonces tenemos una dimensión individual y una dimensión colectiva, pero vale la pena rescatar que el único valor que aparece doble es de responsabilidad. De ese calibre es el desafío que nos dan, o la orientación que nos da el cuerpo de valores cooperativos. Y creo que finalmente, en este paso por los grupos, salvo que alguien me corrija, nos queda Sonia con el grupo 7. Así que, Sonia, un Hola. minuto. Sí, bueno, Hola. lo que pude recabar de todos los compañeros, creemos que hay más valores, principios, valores que podíamos haber escogido. Sin embargo, escogimos 4. Honestidad, ¿verdad? Que debe haber confianza en ese comité, ¿verdad? Objetividad, respeto hacia todos, ¿verdad? Luego la transparencia, que debe ser un proceso limpio y eficaz. La responsabilidad, que todo el mundo ha comentado. Ahí debe haber una supervisión y una selección de candidatos nítido también, ¿verdad? Dependiendo de la reglamentación que exista, ¿verdad? La democracia, porque se convoca a todos, ¿verdad? Aunque hay una diferencia, insisto, en las de ahorro y crédito. Pueden participar los que quieran, pero hay una selección por la idoneidad y otra serie de cosas, ¿verdad? Pero es un proceso abierto. Eso es lo importante en la democracia. Luego, por ahí unos compañeros manifestaron que se debe mantener la igualdad, aunque hay diferencias entre las cooperativas de ahorro y crédito y las que no son de ahorro y crédito, ¿verdad? Porque existen diferentes directrices a las supervisadas y a las no supervisadas. Más o menos esa fue la idea del grupo. Bien, quiero precisar nada más, y me engancho antes de dar la palabra a Adrián, que levantó la mano ahí, me corregí si faltas, sobre más que la SUGEF, no solo la SUGEF, sino podríamos distinguir aquí cooperativas supervisadas y cooperativas que no están supervisadas. Porque, por ejemplo, las cooperativas de electrificación rural tienen también una muy estricta supervisión de parte del MEIC, de parte del MINAE, de parte de ARECEP. Entonces, cuando una cooperativa tiene una entidad superior que en razón de su core de negocio está supervisada, por ejemplo, las de transportes tienen que también una supervisión de parte del CTP. Entonces ahí depende el core de negocio y la dimensión de la cooperativa puede estar o no supervisada, pero si está supervisada, la idoneidad, que no debería aparecer solo bajo la supervisión, adquiere un rango legal diferente. Y las consideraciones de otro orden que también es importante y aprecio mucho porque forma parte de la profundidad que esperamos pasado mañana brindar a este tema. Y mi querido amigo Adrián Guillermo, no sé si ibas a participar. Sí, claro, bueno, si me permiten 2 aportes. Para levantar la mano hay un corazoncito abajo donde dice reaccionar y entonces ahí sale para poder levantar la mano y bajarla y otras reacciones. Don Esteban, ya conociéndolo y dichosamente recibiendo muchas capacitaciones con usted, entiende uno cuáles son sus mensajes y cuando usted dice no temas en dar tu veredicto, siempre será acertado. Eso es un principio o va mucho con lo que es la ética. Y entonces lo refiero yo a cuáles valores que lógicamente la ética tiene que prevalecer en estos procesos. ¿Cuáles valores que usted nos dio son como más afines a la ética? Entonces encuentro que los más directos como valores son la honestidad, transparencia, responsabilidad social y preocupación por los demás. Entonces, pues no andamos tan perdidos, ¿verdad? Como a todos los grupos que han comentado,
pero quería aportar eso, en que usted con esa aseveración que hizo del juez, del veredicto, nos refiere a la ética y el principio ético en este proceso, ¿verdad? En que estamos, en esta capacitación, creo que es para donde ahí usted nos dirigió con esa aseveración, o me equivoco, don Esteban. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Aprecio mucho la observación. De hecho, esta primera jornada tiene que ver con una discusión profundamente ética y a veces, en los contextos formativos le huimos a las partes deliberativas de los núcleos éticos, ¿verdad? Entonces queremos que me explique qué es lo que tengo que hacer, aunque no sé por qué ni para qué, pero lo necesito saber qué. Y, y aquí yo he contado con la confianza del Senecop para decir, bueno, apostemos siempre por esta primera parte, que es un tiempo bien invertido. Así que muchas gracias por apreciarlo. Y sin duda, vean ustedes, como decía, creo que Carlos, todos son importantes, ¿verdad? No hay ninguno que pueda prescindir. Yo me imagino la discusión que tuvieron que haber tenido en 1995, cooperativistas de todo el mundo, para entre todas las realidades de todas las cooperativas, de todo el mundo, bajo todos los escenarios, decir, estos 10 criterios son el día a día con el que podemos tomar las mejores decisiones. Sin duda, creo que amerita una revisión. Quiero comentarles algo también normativo. Costa Rica, en el 2001, por una serie de circunstancias nacionales, el CONACOP adoptó para Costa Rica cinco valores adicionales. Los países no pueden alterar, no pueden quitar la cantidad de valores, pero pueden adicionar si el cooperativismo de ese país necesita un reforzamiento. Los principios no se pueden tocar, pero los valores uno puede decir, mire, recuerde que es el alpinista. Yo sí tengo un problema aquí de la cadera, entonces yo necesito un bastón de este lado que tenga estas características. Entonces es muy interesante. Espero el jueves traerles esos 5 adicionales con los que Costa Rica identificó, pero muchos giraban en torno a la rendición de cuentas y la transparencia, que para el momento en que se plantean parecían estar en el discurso, tenemos algún nivel de opacidad en el movimiento porque es el mismo CONACOP el que dice, además necesitamos avanzar en estos otros valores. Les decía que les iba a tomar 5 minutos adicionales con su venia. Puedo comprender si alguien se desconecta a la hora en punto, nos gusta terminar en punto, pero las intervenciones han estado, creo que coincidimos todos, bastante atinadas y pues no podía cortar eso, pero si me permiten nada más, aquí quiero aportarles algunas reflexiones eh, que podemos sumar a lo que ustedes han aportado sobre el papel, perdón, sobre el papel de los valores. El primero es la solidaridad, ¿verdad? Este es un principio ético que básicamente nos invita a tener una disposición de ayudar y respaldar a las demás personas. Cuando hablamos de cooperativismo, esto se traduce en construcción de relaciones basadas en confianza, término que hemos dicho mucho, apoyo mutuo y la búsqueda del bien común. En un proceso electoral, la solidaridad es la que fomenta una cultura de apoyo en las personas asociadas. ¿Cómo? Evitando prácticas individualistas y excluyentes a la hora de seleccionar perfiles o las condiciones, ¿verdad? La selección de liderazgos. Un comité de nominaciones debe promover la unidad y el compromiso en la construcción de una gobernanza que represente los intereses de todas las personas sin sesgos ni privilegios. La igualdad, esa palabra que también nos hizo bastante, apareció bastante hoy, ¿verdad? Pasa por reconocer que todas las personas tienen el mismo valor y los derechos sin importar su origen, género, estatus socioeconómico o cualquier otra condición. En el cooperativismo, cuando hablamos de igualdad, se expresa en equidad en la participación, pero también en la distribución justa de las oportunidades, con todas las implicaciones que tiene esa palabra justa que da para otra sesión, ¿verdad? ¿Cómo se traduce esto en un proceso electoral? Bueno, en el acceso equitativo a candidaturas y en la garantía de que cada persona asociada va a tener la misma voz y voto en la toma de las decisiones. Aquí la igualdad se ve más desde la perspectiva del votante o del elector, que todos tengamos las condiciones para votar. La honestidad implica actuar con integridad, sinceridad y apego a la verdad. Cuando hablamos del plano electoral o del plano de nominaciones, está exigiendo que los procesos sean justos, que sean libres de manipulación. Todas aquellas sensaciones, observaciones de que algunos aportamos acá sobre algunas prácticas que no son las mejores en algunas cooperativas, pero bueno, ese llamado a que el comité sea un filtro total en materia de honestidad.
todas las candidaturas, eso es de parte del comité, pero de parte de las candidaturas, estas deben presentarse también con transparencia y ese compromiso real con los valores cooperativos, evitando promesas falsas, campañas desleales o distorsiones. A mí sí me parece vital, vital, vital que todo candidato de cualquier proceso pues comprenda la doctrina y que sus promesas y sus ofertas electorales giren en torno al apego a la doctrina, porque de otra manera podemos tener personas que plantean cosas, mundos y escenarios que pueden parecer muy atractivos a una base asociativa, pero que nos alejan del cooperativismo. Entonces, es uno de los criterios que también debe manejar el comité de nominaciones. Transparencia, actuar con apertura y claridad, sobre todo vinculado al tema de la información, ¿verdad? Que estemos transparentando información relevante y promoviendo siempre la rendición de cuentas. En materia de elecciones, tiene que haber una gestión visible y accesible para todas las personas asociadas, garantizando que las reglas, los procedimientos y los resultados sean claros y sean accesibles. Hay que evitar a toda costa la desinformación, abusos de poder y asegurar que todas las personas puedan tomar decisiones informadas. Por ahí es la vivencia del principio de transparencia. La ayuda mutua, creo que por ahí lo dejamos entrever, ¿verdad? Esta es por excelencia la base del cooperativismo. Si tuviéramos que quitar todo lo demás, es el ayudarnos mutuamente lo que hace que la doctrina cooperativa sea un éxito. Y esto pasa también por la idea de que el progreso colectivo es por mucho más valioso que el éxito individual aislado. Eso es lo que nos motiva, esa es la bandera, la estrella que nos guía. Electoralmente, la ayuda mutua promueve campañas basadas en trabajo colaborativo y en propuestas que beneficien a toda la cooperativa y no solo intereses individuales, ¿verdad? Cómo promovemos procesos que favorezcan la elección de personas comprometidas con el bien común. Procurar e invitar a que todos los planteamientos giren en torno a propuestas de ayuda mutua. Un criterio puede ser, por ejemplo, que los candidatos y candidatas nos hagan su oferta basados en los principios cooperativos. Y bueno, tomando en cuenta este cuerpo de principios y valores, ¿por dónde gira su oferta? ¿Qué haría usted mejor siempre al amparo de estos principios y valores cooperativos? Preocuparnos por los demás, muy vinculado al anterior, ¿verdad? Esa empatía y esa responsabilidad hacia el bienestar de otras personas. Pero no solo entre quienes nos rodean, sino el impacto que tenemos en las comunidades y en las generaciones futuras, aunque aún no estén participando de los procesos electorales. Incluye también, por supuesto, a los grupos más vulnerables, más alejados o que tienen menos oportunidades. ¿Cómo podemos generar procesos que impliquen tomar decisiones electorales basados en el bien común y no en estos intereses únicos o particulares? La responsabilidad que le han mencionado mucho hoy, y les decía yo que aparece 2 veces, ¿verdad? Tiene que ver con asumir compromisos y cumplir con obligaciones de manera ética y eficiente. ¿Cómo nos convoca o qué tiene que ver en esto? Aquí hay doble nivel. La persona que quiere integrar un comité de nominaciones o un tribunal electoral o un comité electoral tiene sí o sí que ser responsable y actuando con compromiso y lealtad hacia los principios objetivos de la organización y del cooperativismo. Y de parte del votante, de parte de la base asociativa, implica el ejercicio consciente del derecho al voto. Entonces aquí tenemos 2 niveles de responsabilidad de quien integra el órgano social, pero también de responsabilizar a la base asociativa en el uso consciente de su derecho al voto y de las postulaciones de personas candidatas. Esta palabra fantástica que tiene tantas y múltiples interpretaciones. Bueno, al menos en cooperativismo podríamos fundamentarla en participación activa, respeto por la diversidad de opiniones y toma de decisiones colectivas. Implica justicia, inclusión y corresponsabilidad, garantizando que todas las personas asociadas tengan igualdad de oportunidades para postularse y participar en los comicios, siempre que se cumplan, por supuesto, los criterios para cada uno de los procesos. Implica que hayan elecciones libres, que sean justas y que sí o sí reflejen la voluntad de la base asociativa en el marco jurídico correspondiente. La otra palabra que decíamos, y aquí está ilustrado con el ejemplo ¿verdad? De cómo las personas que gozan de cierta altura, de pronto para mirar ese al otro lado del muro, pues necesitan menos condiciones y quienes tenemos que menos privilegios en la altura como yo, pues necesitamos bastantes más ladrillos para poder ver al otro lado. Reconoce aquí hace el principio de justicia que reconoce que aunque todas las personas son iguales en derechos, algunas pueden necesitar apoyo adicional para acceder a las mismas oportunidades. Y aquí hablábamos no solo en tema de género, sino también en temas etarios
en temas socioeconómicos, en temas de alfabetización o en temas de comunidad. Desde la malla cooperativa podemos ver muchos puntos donde oportunidades de mejorar la equidad siempre lo tenemos. La idea es que el comité tenga presente esto y asegurando que todas las personas compitan en igualdad de condiciones y que se implementen mecanismos que garanticen una representación equilibrada de géneros, territorios, sectores, y yo agregaría edades en la cooperativa. Thais levantó la mano, ya casi te la doy, nada más la palabra. Permíteme cerrar nada más con esto, ¿verdad? La otra responsabilidad que aparece en el cuerpo de valores, y es que las cooperativas no deben buscar beneficios solo para sus miembros, sino también tener un impacto positivo en la comunidad y la sociedad. Es importantísimo aquí que en todos los procesos electorales este tema de cómo ser responsable socialmente aparezca en todo el ideario y las propuestas programáticas que hagan las personas que se candidaten a los procesos electorales. Este es el material que tenía para compartirles hoy. Les tomé 4 minutos, como les dije. Voy a dejar de compartir y le damos la palabra a Thais antes de que pidió aquí la palabra antes de cerrar la sesión por hoy. Así que Thais. Sí, gracias. Mira, yo quería acotar una cuestión que se refiere a la equidad que no se mencionó y es las personas con necesidades especiales que manejan limitaciones. Hay que trabajar esa parte porque es muy importante. En las cooperativas alguien llega y tal vez no puede ver bien y se sienta donde hay el campo. El que sabe que esa persona no puede ver de lejos, tiene que ir y decirle a alguien que está delante, aunque sea el presidente, aunque sea el que sea, necesito este campo porque a esta persona le cuesta ver de lejos. Esa parte nos falta trabajarla y ahí es cuando yo amo la equidad porque es una manifestación humana que a veces nos falta o a veces nos da pena, porque creemos que no, que todo el mundo ve igual, camina igual, qué sé yo. Esa parte es la que me gustaría implementar, como hacemos los rotarios, estamos implementando, nos criticamos en cuanto a las veces que no lo hacemos para mejorar, para ser inclusivos. Muchas gracias. Con todo gusto, más bien nos da una oportunidad para cerrar de lujo con ese concepto. Para cerrar, hay un concepto que me gusta mucho que forma parte medular de cualquier iniciativa hoy en día que atienda a toda la población, a toda la comunidad, que tiene que ver con el diseño universal. Esta palabra, ténganla ahí, anótenla, porque es importante que el diseño universal nos acompañe en el diseño de todas nuestras propuestas. Y pasa mucho por lo que usted está diciendo, ¿verdad? Que la información, que toda la lógica sea comprensible, que sea empática y que presuma las mejores condiciones para todas las personas en sus condiciones. Algunas tienen personas dificultades de movilidad, otras de visualización. Incluso, ¿verdad? Puede haber una brecha socioeducativa que haga que la comprensión del material, pues tengamos que manejarlo en un criterio que sea comprensible para todo. Entonces, ¿cómo invitar a que tengamos procesos electorales regidos por el diseño universal? Sería un regalazo para el movimiento cooperativo. Que uno diga, la bandera que nos guía como principio es un proceso electoral de diseño universal, comprensible, transparente, equitativo para todos y para todas en sus condiciones y realidades. Así que, bueno, yo me quedo con un gratísimo sabor de boca por las intervenciones y las oportunidades de compartir hoy. Espero que haya sido una primera parte de su agrado, que nos deje pensando y antojados para el jueves ya entrar. Hoy vimos el por qué y el para qué. Ahora nos toca el jueves ver el qué y el cómo, eh, aterrizar en algunas de las cosas más operativas que convocan a un comité de nominaciones. Marisa, tener la palabra aquí para poder cerrar la sesión de hoy. Muchísimas gracias. También me uno a las palabras de Esteban y también agradecerles a todos, no solo la participación, sino la disposición de estar aquí conectados después de horario laboral, ¿verdad? También que es también un compromiso de parte de ustedes. No puedo cerrar la sesión sin que ustedes, por favor, me colaboren
activando las cámaras para poder tomar una foto de quienes estuvimos compartiendo este espacio. Les agradezco sonreír dentro de lo que puedan, y tenerme paciencia también porque son 3 pantallas, entonces probablemente me va a tomar un momentito. A ver, ¿qué diferencia se ve? Todos aquí son un mosaico Es muy otra bello. cosa. Entonces, voy a contar 3 y no, me mantiene la sonrisa porque son 3 oportunidades, ¿ok? 1, 2, 3. Perfecto. Voy a copiar la pantalla número 1 y me la mantienen en las 3 porque no sabemos en cuál Sí, no estamos. sabemos en cuál estamos. Exacto. Ok. Voy con la número 2. 1, 2, 3. Qué Perfecto. grato es poder ver a la gente con la que hemos estado todo este rato hablando y ya ahora sí verlos. Es importante y es muy Espero que grato. la próxima sesión ya con más confianza nos veamos más las caras. Y voy con la última. 1, 2, 3. Perfecto. Reiterarles que el SENECO siempre tiene las puertas abiertas para escucharles, validar qué necesidades tiene la cooperación, qué proyectos también tienen ustedes en sus respectivas cooperativas de las que nos quieran hacer partícipes también, y recordarles nada más la sesión del próximo jueves. Muchísimas gracias y que pasen muy bonita noche. Buenas noches, muchísimas Buenas gracias. noches, muchas Buenas noches. gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Hasta Provechoso. luego. Gracias. Gracias. Chao, chao. Buenas noches, bendiciones. Buenas noches, Bendiciones. igualmente. Buenas noches, Igualmente. gracias. Felicidades.